Muy buenos días a todos, bienvenidos un domingo más. Estamos juntos para celebrar el nombre del Señor Jesucristo, levantar su poder y autoridad, gozarnos en su palabra, aprender un poco más. Antes de empezar quisiera recordar nuestra memoria. Puse hoy día un post acerca del resumen de estas 5 pláticas relacionadas con el fruto del Espíritu y también los dones del Espíritu. Le puse ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias para que usted tenga la fineza de estudiarlas, de analizarlas y de ver que todo esté bien en su parecer. Entonces, sin más, mis hermanos, terminemos pues este domingo analizando y mirando un poquito los dones y el fruto del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en acción, como se dice vulgarmente, oremos y pidámosle al Señor que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es grande, es buena, es precisa, es hermosa. Te agradecemos por tu bondad, por lo demás de tu generosidad, Señor. Suplicamos de tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos muestre, que nos enseñe. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para aprender y saber las cosas tuyas un poquito más. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias. Mis hermanos, haciendo un resumen, hemos visto, por un lado, los dones del Espíritu Santo y, por otro lado, el fruto del Espíritu Santo. Estos dos son fundamentales para que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa. No digo que son los únicos, son fundamentales. ¿Y por qué les digo que son fundamentales? Porque la vida cristiana no es una vida normal, es una vida sobrenatural. Y una vida sobrenatural se la lleva y se la mide única y exclusivamente desde un punto de vista sobrenatural, como es lógico, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer iglesia, vivir nuestra vida cristiana con las herramientas naturales. La palabra de Dios nos enseña que las armas de nuestra milicia son sobrenaturales, son diferentes a las que están en el mundo natural. Por eso es que hay mucha problemática en todas las esferas en esta área que estamos estudiando y analizando, e inclusive la iglesia no es la excepción, porque nos olvidamos, como hemos hablado ya anteriormente, de ejercitar las herramientas y los valores sobrenaturales del reino, y nos quedamos contentos con muchas cosas sociológicas, psicológicas, intelectuales, doctrinales, económicas y demás. Hoy día vamos a estar analizando ciertos frutos que a lo mejor nosotros no los hemos mirado y no los hemos estudiado muy detenidamente. Hoy día vamos solamente a buscar lo básico para que usted de ahí use como plataforma para que se proyecte y pueda aprender muchas otras cosas adicionales. Como les decía, este va a ser un resumen, ¿sí? Los frutos, el fruto, ¿se acuerdan que les dije que alguna vez se me iba a salir el fruto, los dones del Espíritu Santo? Muy bien, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6, verso 22. Ahí nos habla ya de un tipo de fruto, un tanto diferente al que los hemos estado analizando y estudiando, y lo vamos a ver hoy día para que usted lo pueda analizar, ¿no? Romanos capítulo 6, les decía yo, el verso 22. Usted ve en su palabra, vamos al libro de Romanos capítulo 6 y el libro 22, y vamos a ver unos 4 o 5 más o menos que nos van a dar una idea de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en realidad con toda esta situación. Ok, el versículo 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación
y como fin vida eterna. Esto se refiere al área de conducta del cristiano. El cristiano debe tener una conducta seria, una conducta recatada, una conducta moderada, una conducta sabia. Conducta es la manera como usted se conduce en la vida, ¿sí? El fruto de nuestra conducta es la santificación y la vida eterna como consecuencia, ¿verdad? En esta parte yo me quisiera quedar unos 5 o 3 minutos adicionales, porque este fruto que tiene que ver con la conducta afecta mucho la manera como vivimos. Fíjense en ustedes la conducta de lo que pasa en nuestra sociedad. Usemos como ejemplo Colorado Springs, donde estamos en el estado de Colorado, y vemos cómo la conducta de mucha gente últimamente no es lo que debe ser, por cualquier excusa. Las personas hemos aprendido, y no estoy hablando de la iglesia, porque ojalá la iglesia no haga eso, pero las personas en general hemos aprendido que a pretexto de que lo que alguien más hace algo malo, yo tengo la excusa y el pretexto para yo actuar y comportarme como yo deseo. Entonces las personas han salido a la calle en protesta y en desbande, han hecho una desgracia, han robado, han maltratado personas, se han comportado con una conducta indigna. Por supuesto, ellos no saben lo que es aplicar la justicia. Y de paso les digo, hay muchas personas que hablan acerca de la justicia social. La justicia social solo se puede aplicar, en mi punto de vista, cuando hay un arrepentimiento de pecado y se vive una vida santa expresada en justicia, como lo acabamos de ver. Es un fruto, y un fruto hay que cultivarlo, ¿verdad? Y como no lo cultivamos, entonces se vive una vida que no es santa y una vida que no es justa, en donde yo como persona creo que yo soy mi Dios y yo hago lo que yo deseo, con quien deseo, lo que a mí me parece. Esa es una de las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy día, y creo que es a nivel de muchas ciudades y a nivel de muchos países. No hay un fruto de santificación. No hay. ¿Por qué no hay un fruto de santificación? Porque no se conoce al autor de la santificación, que es el Señor Jesucristo. Pero nosotros, la iglesia, que hemos sido ya santificados en su palabra, redimidos por la sangre de Jesús, tenemos que aprender a expresar una conducta correcta, digna, sabia, justa, que influencie a la sociedad. No que la sociedad nos influencie a nosotros. Hablando de influencia, usted ve que en uno de los puntos yo le puse que las puertas del infierno están abiertas de par en par en contra de la iglesia. ¿Es cierto? ¿Sí? Usted puede ser escéptico a esta situación o no, pero usted debe recordar que atrás de todo grupo social, agrupación de personas, hay un espíritu que trata de controlar. Por ejemplo, en el sistema educativo, ¿qué enseñan a nuestros niños desde pequeños, a nuestros jóvenes y en las universidades? Que Dios es irrelevante, que no hay lo verdadero y lo falso, todo es relativo, que es bueno tener 2 mamás o 2 papás en casa. La ciencia, que Dios no existe y todo lo demás. Eso hablando del sistema educativo. Hablemos del sistema económico. Hay unos que tienen demasiado y hay unos que tienen demasiado nada, exagerando, ¿no? Hablando así en términos chistosos. Demasiado por acá y demasiado nada. Cuando la Escritura nos enseña cómo debemos vivir. Si no, pues vaya a 2 de Corintios capítulo 8 y usted ve, hay muchos principios económicos cristianos que se deben aplicar, pero con nosotros la iglesia no hemos aprendido a aplicarlos. Los sistemas de comunicación, la televisión, el radio, las revistas, los medios sociales nos bombardean con un montón de cosas que están en contra de los valores del reino de Dios. Y nosotros los cristianos hemos adoptado por enclaustrarnos en nosotros mismos o nuestras iglesias, por decirlo así, y no salimos y nos ponemos en contacto con el mundo
para demostrarles que hay una alternativa, que es el Señor Jesucristo. ¿Es cierto? Sí. Y tenemos que aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que necesitamos las herramientas, los dones del Espíritu y los valores del fruto para vivir en lo sobrenatural. Y eso por decir el sistema educativo. El sistema político es otra corrupción. El sistema religioso también está corrompido. El sistema educacional. Y así por el estilo hay tantas cosas. Más creemos lo que nos dice Hollywood que lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es un fruto. Vamos a otro fruto. Vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 11. Vamos al libro de Hebreos ahora. Busque conmigo, por favor. Hebreos, capítulo 12, verso 11. Hebreos, capítulo 12, repito, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, hemos ya hablado de esto anteriormente, de la disciplina. La disciplina viene de discipulado, y ese discipulado, este versículo nos está enseñando a que tenemos que ser comprometidos con las cosas de Dios. Solo buscamos de Dios cuando nos hace falta. Si no nos da lo que queremos, como niños caprichosos, brincamos y nos vamos, y el cristianismo no sirve para nada. Así es muchas personas que han venido a la iglesia orando y buscando, como me han oído. Pastor, necesito un trabajo. Se ora por el trabajo, el Señor les da un trabajo y ya no tienen tiempo de buscar las cosas de Dios. O sea, lo que buscaron es el bolsillo de Dios y no el corazón de Dios. Pensamos que Dios es simplemente una maquinita en donde uno pone unos centavos y le da un chocolate o le da una soda o le da todo lo que necesita. Señor, dame. Señor, te pido. Señor, dame. Señor, te pido. Pero no estamos dispuestos a entrar en esa comunión para ser disciplinados por Él y dar un fruto apacible de justicia. Otra vez, justicia. Solamente el justo puede expresar justicia. El injusto pues expresa injusticia. Y nosotros sabemos que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la fe que tenemos en Él. ¿Sí ve? Este es otro tipo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, no se preocupe usted cuando por alguna razón el Señor nos disciplina. El Señor disciplina a sus hijos. Y a sus hijos el Señor los ama, porque si no nos disciplinara, nos dice que fuéramos bastardos. Un bastardo es un hijo que no pertenece a Él, pero sí somos hijos de Dios, hemos sido adoptados una vez más. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso tenemos que aprender a ejercitar este fruto de justicia que está relacionada con un compromiso serio con el Señor. Mire, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, usted es ciudadano del reino. Cuando usted es ciudadano del reino, usted se compromete a vivir como ciudadano de ese reino. Pero la única institución que Dios usa en esta tierra para expresar su reino, lo siento mucho, es la iglesia, no hay otro. No es el Estado, no es la escuela, no es la iglesia, y la iglesia está formada por familias. Entonces, cuando usted como padre y usted como madre está con sus hijos y usted les enseña lo que es el reino de Dios, como yo espero que les haya enseñado esta semana, lo que es la comunión, la Santa Cena, lo que significan los elementos que vamos a tener más tarde, entonces usted está ejercitando ese reino. Y Dios usa la iglesia, recuerde, no es un edificio, somos nosotros. Y si la familia es justificada, pues esa familia tiene que ser expresión de lo que es el reino de Dios y su justicia. Pero desgraciadamente habemos muchos cristianos que vivimos una vida cristiana apática, una vida cristiana mediocre, una vida cristiana superficial. Miren que somos como este papel, llevados por el viento, por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa, circunstancias, emociones y todo lo demás, en vez de estar
fundamentados, sólidos en la roca que es Cristo, construyendo nuestra familia, nuestra vida cristiana, construyendo nuestra relación en esa roca que es el Cristo. Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó al tercer día, el que está glorificado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, el que regresa por segunda vez a recoger a su pueblo. Sí, ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero desgraciadamente nosotros no vamos y les decimos a las personas que viven alrededor nuestro, ¿quién es ese Cristo que salva, que sana, que santifica y ese Cristo que regresa por segunda vez? Analicemos ahora un poquito otro fruto. Ya hemos visto el fruto de santidad, hemos visto ahora el fruto de justicia. Vamos al fruto de nuestros labios, al fruto de nuestras palabras, lo que decimos. Ay, en estos momentos tan difíciles que enfrentamos, ay, la situación que grave que está, ay, esto, otro, palabras ociosas, palabras que vamos a tener que dar cuenta. De cada palabra vamos a dar cuenta. Y tenemos que aprender a vivir frutos de labios que confiesan su nombre, fruto en nuestros labios que proclaman la verdad de Cristo, fruto de nuestros labios que hablan vida, que hablan paz, que hablan gozo. ¿Recuerdan ese proverbio? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y los que aman comen de ese fruto. Si usted ama la intranquilidad, pues coma intranquilidad. Si usted ama la paz y confiesa la paz, pues coma la paz. Y así por el estilo podemos seguir nombrando. Entonces vamos ahora al mismo libro de Hebreos, un capítulo más, el capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Repetimos, Hebreos capítulo 13, 15. Y este es el fruto de nuestras palabras, de nuestras conversaciones. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que conversamos? Yo le animo a usted a que piense en esto. Hable la palabra de Dios, confiese la palabra de Dios, promulgue la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios, converse la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es palabra de vida. Versículo 15, capítulo 13, libro de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, mis hermanos, fruto de labios que confiesan su nombre. En este momento hay una familia en nuestra iglesia que uno de sus parientes está bastante grave, bastante enfermo. Yo sé que es difícil en esos momentos expresar esos frutos de labios que confiesa su nombre, pero tenemos que aprender, tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser consagrados a lo que la palabra de Dios dice, dar una palabra de ánimo a la familia en esos momentos que están enfrentando la salud, dar un aliento, confesar, y así sea que la persona muera, usted ya sabe que el que conoce a Cristo nunca morirá. Entonces yo le animo a que usted aprenda a confesar esos frutos de labios que confiesan su nombre, ¿verdad que sí? Fruto de labios que confiesan su nombre. Por ejemplo, ustedes me han oído decirles que yo tengo la costumbre de repetirme 3 versos todos los días. Primero, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Segundo, que la bendición de Dios es nueva cada día. Y tercero, que el Señor es mi pastor, que nada me va a faltar. ¿Verdad que sí? Ya con esas cosas usted comienza a confesar. Y mire, cuando uno habla la palabra de Dios, algo en nuestro ser cambia. Todo absolutamente cambia. Usted ve las cosas con una perspectiva diferente y no se queda en lo negativo, no se queda en lo que causa situación peligrosa o situación de estrés o de cansancio o de como usted quiera llamarlo. Aprendamos, mis hermanos, a expresar estos frutos que estamos analizando, ¿ve?
hemos dicho un fruto de santidad, hemos hablado de un fruto de justicia, ahora ya vimos frutos de labios que confiesan el nombre de Jesús, confesando, proclamando y diciéndolo con cariño, con gozo, con convicción. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Recuerden, si las puertas del infierno están abiertas, quiere decir que los demonios están, entra y sale, va y viene, sube y baja, haciendo lo que quieren, manipulando a las masas, manipulando los medios de comunicación, manipulando el sistema educativo, manipulando absolutamente todo, e inclusive quieren venir y manipular la iglesia, infiltrando doctrinas de demonios, infiltrando doctrinas mentirosas, presentando perspectivas, ay, todo es amor y todo es dulzura, y si no me amas no eres de Dios. No, esas cosas no son así. Y tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos y estar alertas, porque si no hacemos esto, mis hermanos, el servicio que tenemos que hacer a Dios, que es otro fruto que ya lo vamos a ver, no lo podemos mirar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versos 10 al 14. 1 Corintios 3, el verso 10 al 14. Este pasaje nos enseña y nos muestra cómo nosotros tenemos que aprender a edificar nuestra casa. 1 Corintios capítulo 3, el verso 10 al 14. Y este fruto está relacionado con el servicio a Dios. Servicio a Dios. El servicio, fruto de servicio a Dios. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, hablando Pablo. Él pone el fundamento y viene otro y edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica, ¿sí ve? Ya Pablo puso el fundamento, viene otro y edifica sobre nosotros. Por ejemplo, yo estoy haciendo eso ahorita con usted, edificando sobre lo que ya Pablo dejó, y así por el estilo. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Esta es una palabra de exhortación de Pablo. Usted mire cómo usted está edificando su propia casa y cómo está edificando el reino de Dios. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. En eso no hay ningún problema. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mire, aquí vienen los elementos como usted edifica. Usted edifica con oro, con plata, con piedras preciosas. 3 elementos para edificar su casa, el reino de Dios, su vida, su conducta y todo lo demás. Edifique el oro con la divinidad de Dios, la plata con la justicia de Cristo y las piedras preciosas, el fruto del Espíritu Santo. Pero también hay otros que edifican con madera, heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca. Entonces, cuando vienen las pruebas y la situación y el Espíritu Santo se manifiesta y ya hay purificación en la vida del cristiano para que lleve más fruto, ¿recuerdan? Nos comienza a podar el Señor para llevar fruto. El fuego hace 2 cosas. Primero, consume lo que no es de Dios. La madera, el heno y la paja se consumen, pero el oro, la plata y las piedras preciosas con el fuego, mire la interesante combinación, se purifican. Entonces, usted aprendió a edificar en una manera que cuando viene la disciplina del Espíritu Santo, usted es más purificado, usted es más santo, usted es más comprometido, más dedicado, más entregado, más enamorado con el Señor Jesucristo. Usted tiene más revelación porque está más tiempo con Él. Y mientras más tiempo usted pasa con Él, como le dejé en ese post que puse anteriormente, no descuide la oración, no descuide su relación con Dios, no descuide la palabra, usted más se parece a Él. ¿Se da cuenta? Aquí es donde usted y yo estamos ya trabajando, edificando, con 3 herramientas interesantes, por decirlo así, materiales: oro, plata, piedras preciosas. O con otros 3, nada relevantes: madera, paja y hojarasca. Viene el fuego, los consume, o viene el fuego y los purifica para que el oro sea más brilloso y la plata sea más pura y nos podamos ver reflejados. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser probada. Y estos tiempos nos están probando. El Señor nos ha sacudido, si usted se acuerda, por allá, por marzo, por abril, hablamos que esto no es juicio, es solamente un sacudón
para que usted y yo sepamos por dónde vamos y sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, fruto de sus manos, usted va a edificar. ¿Qué está edificando? Que pase lo que pase. Y mire, algo tan sencillo y para muchos no de tan valor. Ustedes recuerdan que cuando nos reuníamos todos los domingos, habían familias que cada mes tenían a cargo la limpieza de la iglesia. Están edificando algo, están haciéndolo algo. Porque qué feo, ¿verdad? Llegar a un lugar en donde el baño huele mal. Uy, no, o que está sucia una sala de clase de los niños, o que no hay papel, o que no hay lápiz, o que no hay esto, que no hay el otro. Todo es un desorden. No, esas cosas son muy importantes. Alguien va y está edificando, está poniendo el deseo, la gana, el compromiso, haciéndolo para el Señor. ¿Sí? No solamente los que predican son los que están muy ahí, muy caché. No, hay personas que hacen otro tipo de función y esa función es interesante porque usted recuerde, en el reino de Dios, el que predica como el que limpia no es asunto de posición, es asunto de función. Cada uno cumple la función con la que tiene que hacer. Predique bien, prepárese bien. Y el que limpia, limpie bien, déjelo bien bonito. Los dos son importantísimos. Y en el medio, usted ponga cualquier actividad que se le ocurra a usted. Pero uno está edificando. Edifique su casa, edifique su vida. Ponga orden para que pueda gobernar. Y cuando usted gobierna, recuerde, puede tomar autoridad sobre las cosas o ejercitar dominio. Los pasos que hemos aprendido muchas veces que hemos hablado acerca del reino de Dios, que estoy yendo deprisa para poder cumplir con nuestra plática de hoy. Ok, ahora vamos, mis hermanos, a Proverbios. Proverbios capítulo 11, verso 30. Otro tipo de fruto que a lo mejor no lo habíamos mirado, lo habíamos visto así muy rápido. Proverbios capítulo 11, el versículo 30. Proverbios 11, 30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esta computadora está un poco lenta hoy día, no sé qué le pasa. Versículo 30, ¿verdad? Proverbios 11, verso 30. Mira lo que dice la escritura. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este fruto del justo es para aquellos que ganan almas. Nos habíamos olvidado de ganar almas. Nos habíamos olvidado de hablar de Cristo. No le habíamos puesto atención y nos damos cuenta que es un fruto que nos multipliquemos, un fruto en el cual aumentemos, no para decir caprichosamente, yo soy miembro de la iglesia más grande. No, es para decir, para que el reino de los cielos esté lleno de almas y el infierno vacío. Pero desgraciadamente estamos al revés ahorita, porque nosotros no hemos aprendido a llevar ese fruto de justicia para que podamos a otros decirles y aprendamos que este fruto de justicia es un árbol de vida. Este árbol de vida me hace acuerdo al Salmo 1, ¿no? El hombre plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son como el tamo. El tamo es un montón de paja que es llevado por el viento. ¿Sí? Bienaventurado ese varón. Una cosa es ser hombre y otra cosa es ser varón, ¿verdad? Y hay un montón de gente por ahí que anda, que no son ni el uno ni el otro, como bien dicen por ahí, no son ni Chana ni Juana. Entonces este fruto tiene que estar relacionado con ganar almas. Ya les hemos dado varios frutos: fruto de santificación, fruto de justicia, el fruto de labios, el fruto de nuestras manos, ahora el fruto de ganar almas. Y ahora vamos a ver uno bien interesante. Vamos a Romanos, capítulo 16, verso 5. Romanos 16, verso 5. El último capítulo de Romanos, el verso 5. A veces leemos los últimos capítulos muy rápido y no nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo está tratando de decir. Capítulo 16, verso 5 de Romanos. Saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de varios hermanos, de Priscila y Aquila. Saludad también primeramente a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
el primer fruto en una ciudad que se llamaba Acaya para el Señor Jesucristo. Este fruto está relacionado con nuestros hijos espirituales. Hijos espirituales, tenemos la responsabilidad. Usted y yo nos estamos multiplicando en alguien. El año de la multiplicación es esta. Yo me estoy tratando de multiplicar en varias personas, enseñándoles a cómo ser pastor, a cómo predicar, a cómo administrar la iglesia, a cómo saber llevar, a cómo usar la sabiduría y todo lo demás, los asuntos de Dios en el reino de Dios y su iglesia. ¿Usted se está multiplicando en alguien? ¿Usted tiene hijos espirituales? ¿Está discipulando a alguien? ¿Está comprometido con eso? ¿O tiene una vida así que de repente se acuerda de las cosas de Dios? De repente acude a la palabra. De repente tiene un tiempo de oración. Le animo. Miremos estos frutos adicionales que a lo mejor los habíamos visto, pero no los habíamos considerado. Repitiendo, aparte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu que yo tengo que aprender a expresar. No es mi fruto, es fruto del Espíritu. Pero estos otros frutos sí son míos, que yo también tengo que aprender a expresar, a desarrollarlos, a cultivarlos, a engrandecerlos, a multiplicarlos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea más fuerte, más fortalecido. Recuerde, cuando todos nosotros estamos firmes, fuertes, estables, sólidos en la palabra de Dios, la familia es sólida, por tanto la iglesia es sólida porque la iglesia está formada por familias y la ciudad es sólida porque está formada por iglesias que son familias y así por el estilo podemos ir aumentando hasta llegar a naciones, países y a todo el mundo. El fruto de santidad, mi responsabilidad. Conducta. El fruto de justicia, un compromiso con Dios. El fruto de mis labios, las conversaciones que yo tengo diariamente. El fruto de mis manos, que es el servicio a Dios. El fruto del justo para los que se convierten y ganan almas. Y el fruto de nuestro vientre espiritual para los hijos espirituales. El vientre espiritual. Pablo dice, estoy como embarazado por ustedes. Sí, embaracémonos no de mellizos ni de trillizos, sino de 15, 20 y lo que sea, hablando espiritualmente para que podamos multiplicarnos mucho más en todas estas personas. Mis amados, entonces, como ustedes ven, ahora sí quisiera yo terminar esta porción porque el mes que viene les tenemos una sorpresa de que alguien más nos va a estar predicando, hablando de multiplicación. Vamos a tener ya oportunidad de otros hermanos de la iglesia, fieles, confiados en la palabra, de estar compartiéndonos con nosotros, multiplicándonos en compartir la palabra. Si usted puede mirar el post que le puse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sucede? Sí, muy bonito, los dones del Espíritu, muy bonito, el fruto del Espíritu, muy bonito, estos otros frutos que yo tengo que desarrollar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Mis hermanos, primero, vivimos tiempos malos, no peligrosos, no. Vivimos tiempos malos porque hay muchos demonios sueltos. Recuerden, las puertas del Hades están abiertas en contra del Espíritu Santo, en contra del Señor Jesucristo y especialmente en contra de la iglesia. Y tenemos que estar atentos. Velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Seamos atentos, seamos inteligentes, sabios, prudentes. ¿Sí? Aprendamos a discernir los tiempos que son malos. No vivimos tiempos buenos y las cosas no se van a mejorar. Se van a poner peor. Porque ahora hay sueltos muchos demonios. ¿Cómo será? Cuando suelten esos otros más grandes que van a salir en el futuro, cuando lo dice el libro de Apocalipsis, que están atados por el río Éufrates. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, en Mateo 8:16, como ustedes la ven, las puertas del infierno están. Pero no van a prosperar. Pueden gritar, pueden zapatear, pueden hacer todo lo que quieran. Pero si la iglesia se mantiene firme, sabiendo que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, no van a prosperar, porque viene el Señor Jesucristo, y cuando Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, todos los reinos se van a doblar
lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, lo infernal, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. No se desanime, siga trabajando, siga aprendiendo, siga adelante, sea firme, como me ha oído, comprométase, 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 busque del Señor, ámele al Señor, porque cuando Él viene, su reino, ningún reino va a prosperar en contra de Él. Entonces, la segunda cosa es, sí, esas puertas están abiertas, no se preocupe, usted ciérrelas, porque Dios le dio llaves para que abra las puertas del reino, puertas de fe, puertas de gozo, puertas, de amor, puertas de esperanza, puertas de paciencia, puertas de fruto de labios que confiesa su nombre, y así podemos seguir con todas esas puertas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo este revolú que tenemos? Pues muy sencillo, hermanos. Y ustedes, lo que les voy a sugerir es lo que les decía, es lo básico, es lo mínimo. These are the minimal requirements you need to add in the top of that. Son los mínimos que podemos dar, pero usted está llamado a edificar sobre eso. Mire usted cómo sobreedifica. Heno, paja, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Su responsabilidad de alimentarse, de edificar, de cuidar su casa espiritual. Amén. ¿Me sigue? Entonces, miren mis sugerencias. Acuda a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Mis hermanos, en este asunto que el virus, que no sé qué, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, pues tú has puesto a Jehová, que es la esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga tocará tu morada. Plagas asociadas con demonios. Sí, los demonios andan locos, tratando de enfermar, tratando de poner miedo, tratando de hacer un montón de cosas en estos medios que estamos viviendo, en estos días malos que vivimos. Acuda a la palabra de Dios. Segundo, no descuide la oración. Ore, 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 ore. La oración no es una tarea. La oración es el tiempo de intimidad con el Señor. Ore, ore, ore en lenguas, ore en español, ore en inglés, ore en el espíritu, ore en las dos, salte, brinque, grite, haga lo que tenga que hacer, pero ore por amor al cielo, ore. No nos dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en oración, súplica y acciones de gracias. Libro de Filipenses, capítulo 4. Nos dice Pablo, no descuidemos la oración, no descuidemos la palabra. Tercero, reajuste, evalúe, cambie sus prioridades. ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Su vida? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Sí, son buenas cosas. Lo primero es Dios. Lo segundo es Dios. Lo tercero es Dios. Y si algo sobra, pues que sea para Dios. Mis hermanos, hablando alegremente, que Dios sea siempre nuestra prioridad. Que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Que la palabra sea la prioridad. Que la oración sea la prioridad, que el servicio a los demás sea la prioridad, que el fruto del Espíritu sea la prioridad, que los dones del Espíritu sean la prioridad para discernir esos espíritus inmundos que se quieren meter en la iglesia o en nuestra familia con doctrinas chuecas, contrarias a la palabra de Dios, que tiene poder y que tiene autoridad. Número 4. Mire sus reacciones, cómo usted reacciona. Muy iracundos, enojones, bravos, calientes por acá, deprimidos, tristes, preocupados, amargados. Cuide sus reacciones, enfermos, sufridos. Pobrecito yo, nadie me quiere. Yo vivo aquí en este país y es tan difícil esto y es tan difícil el otro. No entiendo lo que dice. ¿Qué es esa queja? Cuide sus reacciones, cómo usted reacciona. Cuando Dios le dice que haga algo, ¿cómo usted reacciona? Cuando el diablo se le enfrenta a usted con algo, ¿cómo usted reacciona? Cuando sale a su trabajar y se relaciona con su patrón o se relaciona con sus amigos, empleados ahí o con las personas que usted tiene a cargo, ¿cuáles son sus reacciones? Que sean unas reacciones justas, santas, que glorifiquen, edifiquen a Dios y que restauren y levanten a las personas, porque esa es nuestra responsabilidad. Recuerde que uno de los dones del Espíritu es la exhortación. Otros, el liderar, el dirigir. Aprendamos a exhortar, aprendamos a dirigir, aprendamos a profetizar, así como tenemos que aprender a hablar en lenguas y a interpretar las lenguas y a profetizar y a tener el don de fe y demás. Aprendamos a ejercitar la paciencia, la benignidad, la bondad, el fruto del Espíritu.
¿Se dan cuenta, mis hermanos, que como estas dos herramientas, la herramienta del fruto del Espíritu, que son los valores del reino, y las herramientas que son los dones del Espíritu, el poder de Dios en acción, para que haya milagros, prodigios, maravillas, señales y tanta cosa? Entonces, ese mundo que anda loco por allá afuera, con miedo del virus, regresen a mirar a la iglesia y le vean a personas firmes, sólidas, estables, comprometidas, consagradas, que no se dejan llevar como papelito al viento. Le animo a que piensen eso. Y por último, el número 5. Primero, acuda a la palabra de Dios. Segunda, no descuide la oración. Tercero, reajuste sus prioridades. Cuarto, cuide sus reacciones. Y quinto, pues de una vez pongámonos ya serios en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dejémonos de cuentos, dejémonos de juegos. Esto es serio, mis hermanos. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista, no vivimos por circunstancias. No vivimos ni siquiera por nuestros pensamientos lógicos, racionales, por más buenos que sean. El justo por la fe vivirá. Vivir es acción, levantarse cada día. Desde que se lava los dientes hasta que se vuelve a acostar, hay algo que hacer. Vívalo en fe, hágalo en fe. Miren cómo aplicaron la fe tan sencilla. Señor, te doy gracias por el agua caliente en la ducha. Tan sencillo. Tan sencillo. Cuando ponen la gasolina al carro, Señor, gracias porque me dejas usar tu combustible. Siempre damos gracias a Dios por la comida, pero no por otras cosas. Cuando vamos al mercado y compramos todo para los niños y nosotros, Señor, gracias porque la alacena tiene por lo menos tortillas, frijoles y arroz. Ya estamos. Señor, gracias por la ropa que nos vestimos. Recuerde que hasta las medias que usamos son dadas por gracia y generosidad de Dios. Entonces, ponga su fe en acción. Dejémonos de cuentos. ¿Qué nos pasa, hermanos, que andamos todo intimidados, todo tristes, todo preocupados y amargados? ¿Qué nos sucede, hermanos? Miren, terminamos con este verso precioso. Porque el Señor Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ejercitemos eso. Acudamos a la palabra de Dios. Le dejo esto para que usted reflexione, piense, vaya al Señor y Él le dirija a usted cómo tiene que hacer. Yo ya sobreedifiqué con usted. El fundamento es Cristo, yo sobreedifiqué, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si usted ha estado si ha estado poniendo pajita, papelito, cartón por aquí en su casa, tírelo. Comience a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Mis amados, les deseo como siempre lo mejor. Los amo mucho. Espero que estos tiempos que hemos compartido hayan sido de edificación para su vida. Busque de Dios. Lo bueno es que todo está grabado, entonces puede ir y mirar 10, 30 veces, no porque se trate de mí, no, es por usted. Y si quiere buscar otras cosas, pues hágalo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor, de dominio propio, y no un espíritu de miedo ni de cobardía. Pase bien, que tenga un buen domingo, y antes de despedirnos, miren, aquí están los elementos. Vamos a partir el pan, mis hermanos. El pan. Recordemos lo que significa. El pan es el cuerpo del Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, este cuerpo fue escupido, pegado, maltratado, latigueado, para que por sus llagas podamos tener sanidad física. La sangre que representa esta copa del nuevo pacto, no el pacto de la ley, el pacto de la gracia, el nuevo pacto, la sangre de Jesús, lo que nos da paz para con Dios. La Santa Cena, mis hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte en mí. Juan capítulo 6. Representaciones de la carne de Jesús y la sangre de Jesús que nos dan sanidad, que nos dan sabiduría, que nos da entendimiento. Mis hermanos,
celebre Santa Cena con sus hijos, enséñeles, anímelos, arrepintámonos de nuestra vana manera de vivir, dejémonos de ociosidades, busquemos el reino de Dios y su justicia y sigamos adelante. Mis hermanos, cenemos y que Dios nos ayude y tenga gracia y favor para que cuando vengan tiempos más malos, nosotros estemos firmes en la roca, sin dubitar, sin mirar atrás, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cenamos en el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Alimento espiritual para el espíritu. Una buena tarde, un buen domingo. Cuídese y sabe que estamos a la orden. Y no se olvide que el primer domingo de agosto comenzamos a reunirnos todos, no por partes ni nada, en fe, por fe y para fe, en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, nos comenzamos a reunir. Usted decide. Que Dios los guarde, que tengan un buen domingo nuevamente. Un abrazo a la distancia y gracias a todos los que nos vieron en México, en Ecuador, en otros estados y demás. Bendiciones. Un gusto, mis hermanos. Los quiero mucho. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día. Y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado. Y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar. Y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.